Buenas tardes, este es un trabajo inductorio para la materia de fisiología vegetal, donde vamos a hablar de algunos temas que ya se han visto y se han tratado en otras materias como biología. En esta ocasión les voy a hablar sobre la célula, sobre los seres unicelulares, pluricelulares, sobre las células procariotas, eucariotas, sobre la célula vegetal, la célula animal, y en este punto vamos a incursionar un poco más por la parte vegetal, donde vamos a hablar sobre los tejidos vegetales, sobre las partes de una planta, y vamos a comenzar a hablar sobre las características y el ciclo de vida de los biofritos, petridofritos y los espermatofitos. Cabe destacar que entre los espermatofitos encontramos las gimnospermas y las angiospermas. Al final de este video vamos a estar mirando las diferencias que hay entre las angiospermas y las gimnospermas. Espero que me acompañen en este recorrido. Continuamos con nuestro trabajo inductorio para la materia de fisiología vegetal. Mi nombre es John Alexander Pinchado Robles, soy estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad Circolombiana. La célula. La célula es la unidad más pequeña que se puede encontrar en los seres vivos, las cuales no son visibles a simple vista, sino que se necesita de otros elementos para poder visualizarlas. Las células, a pesar de que se diferencian unas de otras, todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso, que es donde se encuentran sus organelos. Este interior acuoso es lo que generalmente conocemos como citoplasma. Las células cumplen funciones como la nutrición, el transporte de sustancias, la transformación también de las mismas sustancias en energía, y tienen la capacidad de relacionarse y reaccionan a los estímulos con el medio. Dependiendo del número de células que se encuentren en un organismo, se pueden catalogar de pronto como seres unicelulares o seres pluricelulares. Los seres unicelulares, como su mismo nombre lo dice, son seres que están compuestos por una sola célula que lleva a cabo todas las funciones en el organismo en el que se encuentre. En los seres unicelulares podemos encontrar bacterias, algas unicelulares, protozoos, hongos y levaduras. Esos son los seres unicelulares. En los seres pluricelulares son los seres que están conformados por más de una célula conjunta, y que cada célula tiene una función ya especializada o cumple una determinada función en el organismo en donde se encuentre. Dependiendo de la estructura de estas células, pueden ser células procariotas o células eucariotas. Iniciamos hablando de las células procariotas. Entre sus características fundamentales, la célula procariota tiene el ADN o el material genético disperso por todo el citoplasma y no en un núcleo como en el caso de la célula eucariota. Además, las células procariotas están en organismos como bacterias, como lo podemos evidenciar anteriormente. El citoplasma de la célula eucariota se encuentran los organelos. Da esta estructura y protección a la célula. Además, permite el ingreso y la salida de sustancias. El ingreso del alimento hacia la célula y la salida de las sustancias que ya la célula no necesita y que está desechando. Además, pues la membrana es la capa que rodea la célula como tal, y es por la cual se llevan a cabo las funciones que anteriormente les mencioné, que era la de el ingreso y la salida
de sustancias. La presencia del flagelo en las células procariotas les permite, le permite realizar movimientos o le permite desplazarse de un lugar a otro. Las células eucariotas. Las células eucariotas ya son seres pluricelulares con un núcleo ya definido. Lo que quiere decir es que el material genético ya no se va a encontrar disperso por todo el citoplasma, como en el caso de las células procariotas, sino que en este caso ya las células eucariotas ya tienen un lugar donde se encuentra el ADN o el material genético. Al igual que en las células procariotas, en el citoplasma se encuentran todos los organelos. Estas células eucariotas pueden ser vegetales o animales. La célula vegetal y la célula animal. Tanto la célula vegetal y la célula animal, ambas son células eucariotas, las cuales ya tienen su información genética en un lugar específico, como lo es el núcleo. Tanto la célula animal como la célula vegetal, ambas tienen ya una membrana plasmática, que es la que la rodea y la que esto aísla la parte interna con la parte externa de la célula. Esta membrana plasmática tiene funciones ya específicas, que es la que permite la entrada y salida de sustancias. Esto permite la entrada de alimento y la salida de desechos. En el citoplasma se encuentran ya todos los organelos, tanto en la célula animal como en la célula vegetal, ya de una forma más organizada. Lo único que ya en las que ellas se van diferenciando es de pronto en el tamaño de algunos organelos, como los lisosomas. Otra de las diferencias, ya por así decirles bastante pronunciadas, es que la célula animal solo cuenta con membrana plasmática, en cambio la célula vegetal cuenta con la membrana plasmática y fuera de eso también tiene una pared celular que es la que le da la rigidez como tal a la célula o a la planta. La célula animal cuenta con centriolos, la célula vegetal no tiene centriolos, y tanto la mitocondria, tanto en la célula animal como en la célula vegetal, están encargadas de la producción de energía. Están encargadas en la producción de energía para la célula. Entonces ahí están. La mitocondria se encarga de esa parte. La célula vegetal cuenta ya con cloroplastos, que ya tiene una función distinta, que ella ya tiene la parte, al igual que en la célula, los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales pueden ser meristemáticos o de crecimiento o tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos es el responsable del crecimiento de la planta. Son los encargados del crecimiento de la planta. Estos tejidos se pueden catalogar en tres partes: el tejido meristemático embrionario, primario y secundario. El tejido meristemático embrionario es el que se encuentra dentro de la semilla. Está dentro de la semilla, constituye al embrión y constituye el embrión. Ese es el tejido meristemático embrionario. El tejido meristemático primario
Esto es el responsable del crecimiento longitudinal de la planta y se encuentra en partes del tallo y de la raíz. En esta imagen podemos visualizar el tejido meristemático justamente en esta parte y nos dice que es el tejido encargado del crecimiento de los ápices de raíces y tallos, lo que les acabo de mencionar anteriormente. El tejido, los tejidos secundarios son los responsables del crecimiento y grosor de la planta y se encuentra en el tallo y en la parte ancha de la raíz. Ese es el tejido meristemático. Los tejidos adultos son definitivos, especializados ya en una función determinada, los cuales se originan a partir de los tejidos meristemáticos. Estos tejidos se pueden clasificar en de protección, los cuales cubren la superficie externa de la planta, están en la raíz, están en la raíz y en los pelos absorbentes. Estos tejidos se pueden clasificar en tejidos epidérmicos, los cuales cubren las hojas y las partes jóvenes. Tienen una capa cerosa que impermeabiliza y impide la pérdida de agua por evapotranspiración. El suberocorcho, estos se encuentran en el tallo y raíces de la planta, de las plantas leñosas. Actúa como un aislante frente a la temperatura. Actúa como un aislante frente a la temperatura. Y a los daños físicos y a la pérdida de agua desde ese punto. Los tejidos secretores, formados por células secretoras que forman diferentes órganos como los pelos y los tubos, los cuales producen sustancias esenciales, como néctar y goma. Los tejidos de conducción o vasculares, transportan sustancias como agua, minerales, azúcares o pueden estar transportando también pueden estar transportando hormonas hacia cualquier parte de la planta. Estos se dividen a su vez en dos. Estos tejidos vasculares se dividen en dos. Tenemos el xilema y el floema. Pues ya sabemos que el xilema es el que tiene el que está encargado de transportar la savia bruta y el floema es el que transporta la savia elaborada. Partes de la planta. Partes de la planta. La planta está compuesta por raíces, tallo, hojas, flores y finalmente fruto. La raíz es la parte de la planta que se encuentra bajo la tierra y además de eso es el primer órgano en desarrollarse al germinar y pues de cuál es el más importante. La raíz tiene la función de absorber agua y nutrientes que luego los distribuye al resto de la planta. Además, esto ancla toda la estructura de la planta al medio en el que se encuentra, mandando raíces hacia el suelo y proporcionándoles el sostén al resto de la estructura, manteniendo fija la planta como tal. Además de esto, también almacenan sustancias alimenticias. El tallo sirve como sostén a los demás órganos de la planta. El tamaño del tallo varía dependiendo de la especie de la planta. En el tallo
El tallo transporta el agua y los nutrientes desde la raíz a las hojas. Y, por, y, el, y también transporta el alimento desde las hojas hacia el resto de la planta. El tallo ayuda a mantener la estabilidad de la planta como tal y le da la altura que requiere para poder alcanzar la luz solar para realizar todos los procesos que necesita llevar a cabo. Las hojas. Las hojas de la planta, de las plantas o de la planta, varían ya en forma, color y tamaño dependiendo de la especie. Contiene la clorofila que capta la luz solar y una vez la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Además de esto la clorofila, y en las hojas se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis, que es el proceso de generar su propio alimento, ya que las plantas son seres vivos autótrofos. La flor ya son... La flor es la parte donde se fabrica ya la semilla como tal. Se compone de una parte masculina llamada estambre y una parte femenina llamada pistilo. Cuando la flor en el ovario ya es fecundada, comienza a haber una transformación donde se va a iniciar a formar la fruta, que es la que cubre a la semilla como tal. Biofritos o las biofritas pertenecen al grupo de plantas terrestres no vasculares. Son plantas que carecen del tejido vascular que transporta el agua, minerales y nutrientes hacia todas partes de la planta o del organismo como tal. Son plantas pequeñas que por lo general no superan unos 20 centímetros de altura y los cuales predominan ya más que todo en lugares húmedos. Son organismos autótrofos, se diferencian de las demás plantas ya que carecen de tejidos vasculares especializados, ya sea como el xilema y el floema, por lo que no se diferencia entre hojas, tallo y raíces. No se logra tener una diferencia como tal. Puede vivir en lugares de temperaturas realmente extremas. Se desarrollan más rápido en lugares húmedos, como lo mencionábamos, y esto presentan una absorción y pérdida de agua, por lo que la planta no tiene una estructura como tal para almacenarla, aunque cierta cantidad de plantas de estas tienen la capacidad de retener grandes cantidades de agua, las cuales están contribuyendo a un balance hídrico en los bosques húmedos. La estructura vegetativa de las biofritas es muy sencilla. Su estructura es bastante homogénea. Se puede reproducir de forma sexual y asexual. De esta forma se puede reproducir las biofritas. El ciclo de vida de las biofritas es el que se puede observar en pantalla, donde la cápsula del esporofito libera las esporas, como se puede mirar. Ahí libera las esporas y las esporas germinan convirtiéndose en protones, las cuales son haploides. Luego de esto se puede observar que crecen y se convierten en gametofitos, desarrollando ramas masculinas y ramas femeninas.
Se puede decir que ellas se pueden reproducir de forma sexual y asexual. La que acabamos de explicar fue la reproducción de forma sexual. La reproducción de forma sexual es que cualquier parte de la planta puede dar origen a otra planta. Esa es la parte de la reproducción asexual. Esta planta por lo general tiene un ciclo de vida heteromorfa o heteromorfo. Los pteridófitos son plantas vasculares, son de hecho las más primitivas que se conocen. Las más conocidas entre los pteridófitos son los helechos. Son tamaños medianos, aunque pueden llegar a alcanzar alturas considerables como hasta de 5 metros. Se caracterizan porque tienen vasos conductores. No tienen flor ni fruto. Viven en lugares frescos y húmedos. Presentan aspectos de palmera por lo general. Tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. Tienen origen en el periodo devónico. Sus raíces son un poco menos desarrolladas que las gimnospermas. Estas plantas se reproducen por medio de esporas. Por lo general no tienen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas, las cuales se encuentran como una mancha detrás de las hojas. Ciclo de vida. El ciclo de vida de estas plantas se basa de que estas no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Resulta que detrás de las hojas se pueden notar una serie de manchas que se llaman soros, en las cuales se encuentran las esporas, que son haploides. Cuando las esporas caen y germinan, se forman una estructura en forma de corazón, como lo pueden apreciar en la imagen, las cuales se unen al suelo por medio de una especie de pelos absorbentes, donde son los gametos masculinos. Por lo general estas estructuras necesitan de agua constante, y es ahí donde se da nuevamente el origen a una nueva planta. Espermatofitos. Son plantas que se desarrollan a partir de semillas. Entre estas espermatofitos se pueden encontrar las angiospermas y las gimnospermas. Las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares y espermatofitas, que se producen a partir de una semilla y también generan la semilla como tal. Son plantas que se caracterizan porque tienen vasos conductores y flores, pero no tienen fruto. Son plantas que gran parte son muy ramificadas y por lo general tienen hojas pequeñas y perennes. Son árboles, pueden ser árboles, arbustos, ya sea como el pino, el cedro, el ciprés, entre otros. Sus flores son pequeñas, pero muy poco visibles. Producen falsos frutos que por lo general estos son la semilla. Como el nombre lo dice, tienen su semilla desnuda, que significa gimnosperma, semilla desnuda. Durante la reproducción de las plantas gimnospermas, el viento transporta el grano de polen hasta las flores femeninas, y el tubo
Esto polínico absorbe o lo transporta hasta el óvulo. De esta forma puede dar origen al cigoto y la en, transforma en gametos angiospermas. Las angiospermas son plantas que se forman en el mayor grupo de plantas que conforman el mayor grupo de plantas terrestres. Son plantas cormofitas, es decir, que con tejidos y órganos perfectamente identificados, en los cuales pues, ya se puede identificar el tallo, las hojas. El, Además de formar el grupo más extenso del reino de las plantas, tienen flor y producen fruta con semilla. Estas pueden ser árboles como el roble, arbustos como el tomillo o hierbas como el trigo. Son las únicas plantas que se han adaptado para vivir en casi todos los ambientes, en casi todos los ecosistemas de la Tierra, pero pues excepto en las zonas polares. La reproducción de, ¿qué? De las angiospermas, el aparato reproductor o gametofitos están constituidos por una flor que a la vez esto puede contener las estructuras femeninas como el pistilo y las flores masculinas como el estambre. O bien pueden estar en plantas diferentes y plantas diferentes o pueden estar en la misma planta o en flores distintas y estas se fusionan o se fusionan a través del polen, el cual es trasladado al pistilo en la llamada o el proceso llamado polinización, donde se desarrolla ¿qué? Un tubo polínico que fecunda al óvulo y se transforma en una semilla por el número de cotiledones en el que la semilla que tenga. Se pueden clasificar en dicotiledóneas o monocotiledóneas. Podemos mencionar que las dicotiledóneas son una especie de plantas angiospermas donde la semilla está provista de dos cotiledones situados en ambos lados del embrión. La raíz principal es generalmente resistente y dura toda la vida por lo general. En la en las monocotiledóneas, a pesar, pues bueno, ya sabemos que es una planta angiosperma, y es decir, que con una flor completa y visible que posee posee un solo embrión o cotiledón en su semilla. Podemos mencionar una diferencia que hay entre las plantas gimnospermas y angiospermas, y podemos decir que tanto las plantas gimnospermas como las angiospermas son plantas vasculares, las cuales pues van a producir semilla. Sin embargo, las principales diferencias entre las plantas gimnospermas y las angiospermas son las siguientes. Las angiospermas presentan semillas rodeadas de fruto, mientras que las gimnospermas solo poseen solo poseen la semilla desnuda. Las gimnospermas no poseen flores típicas de angiospermas, sino que suelen tener conos. Las hojas de las angiospermas suelen ser planas, mientras que las gimnospermas suelen ser puntiagudas o puntiagudas.
Las angiospermas suelen ser plantas estacionales, mientras que las gimnospermas suelen ser plantas ya que son permanentes. Esta es la bibliografía de la cual he obtenido toda la información que les he compartido.